Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa de TVA y tu voz de cada miércoles a a las 8 de la noche con nuestra invitada en el día de hoy, la doctora María Fernanda Núñez. En breve estará hablando con nosotros sobre complicaciones más frecuentes en cirugía plástica, un tema de interés para los cirujanos plásticos, para las enfermeras, para los profesionales de la salud y también para el público, la orientación. Hoy va a ser una conferencia técnica y también comunitaria, educativa, de crear conciencia y tener en cuenta estas complicaciones para evitar consecuencias que muchas veces son fatales. Gracias, doctora, por aceptar estar con nosotros en el día de hoy. Algunas breves informaciones sobre nuestros fundadores. La Asociación Hispana de Profesionales de la Salud fue fundada por el doctor Guzmán, doctora Frances Robles, doctor Bautista y otros líderes que estuvieron ahí en el año 1989 en el Hospital Bronx Lébano apoyándonos. Y TVASI surgió en la pandemia, ya sobrepasamos 5 años. Nos ayuda un grupo de profesionales como el doctor Ruiz, la doctora Silvera Alcántara, el doctor William Yocasta y otros que ustedes ven la foto ahí, que por razones de tiempo no nos detenemos a mencionar, pero están ahí. Y TV Así lo invita a ustedes a conocer más y suscribirse. En el día de hoy estamos ya reportando 7.450 suscriptores. Ya sobrepasamos los 7.000. Gracias por el apoyo. Y si usted es nuevo hoy y nos ayuda también suscribiéndose, pues ahí también estará apoyándonos en esta iniciativa de traer educación, crear conciencia y también ayudar a la inserción de los profesionales de la salud en Estados Unidos, sobre todo en New York y en New Jersey. Puede suscribirse en TV Así, y usted entra a YouTube, si quiere tirarle una foto a este código de barra, lo puede hacer, o también puede entrar en YouTube y hacerse miembro, suscriptor de TV Así. Si usted es profesional de la salud, piensa emigrar a Estados Unidos, sea psicólogo, médico, enfermera o laboratorista, pues puede hacerse miembro de nuestra institución. No hay conflicto de intereses, nuestra invitada es una invitada nuestra, ella representa varias instituciones y hace medicina de cirugía plástica privada, pero hoy en el día de hoy está invitada para hablar de este tema de gran interés. Ayudamos a los profesionales cuando vienen a Estados Unidos en hacer programas de certificación corta. La ventaja de este programa es que usted puede estar en la Florida, usted puede estar en La Vega, en Santiago, y intentar venir para acá. Puede hacer estos cursos y con esto usted va a obtener empleo rápido, ya sea como flebotomista, ya sea como asistente de terapia física, asistente de dental, o también puede ser de electrocardiograma o asistente médico, cualquiera de ellos. Finalmente, quiero ya mencionar a ustedes la promoción que estamos haciendo de nuestro evento científico, que lo vamos a tener el 17 y el 18 de mayo de este año 2025 en Nueva York, en el Hospital Montefiore del Bronx, New York. Ahí está la dirección, ya está publicado en la página. Eso va a ser en mayo 17 y 18 de este año. Ya los subtópicos están ahí, ya la dedicatoria con énfasis en investigaciones ya está, y además que vamos a tener varias actividades, entre ellas visitas a los que vienen por primera vez a varios hospitales de New York, aparte de también de hacer un taller donde se van a certificar como asistente, como investigador. Ser investigador eso incluye a los psicólogos, los médicos, puede ser cirujano plástico, que le interesa hacer un estudio de investigación, aplicar y buscar fondos. La agencia que va a estar ofreciendo eso, que lo va a certificar, le va a ofrecer su certificado en su etapa inicial ahí ese sábado. Usted va a tener la oportunidad de hacer esto. Vamos a entregar también el premio doctor Marco Chávez, que ya tenemos 9 años entregándolo, y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Quiero ya finalmente presentar oficialmente a nuestra invitada. Un gran honor presentar a la doctora María Fernanda Núñez. Ella es cirujana plástica, se graduó de doctora en medicina en la Universidad de UCATESI en La Vega. Hizo estudio de cirugía general en la Universidad auspiciada por la Pontificia Católica Madre y Maestra de Santiago. Tiene formación en cirugía plástica en el Instituto Jalisciense, en Jalisco, en el estado de Jalisco, de cirugía reconstructiva, un reconocido programa de cirugía plástica ahí de México. También hizo especialidad en lipoescultura y cirugía mamaria en Colombia. También ha estudiado
También has estudiado, perdón, que se fue, eh, hizo especialidad en el Hospital Benito Juárez y sobre todo también estuvo en Turquía haciendo especialidad en cirugía plástica. Gran honor presentarla en el día de hoy para hablar un poco sobre complicaciones frecuentes en cirugía plástica. Doctora Fernanda, adelante, puede compartir su imagen. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Me pueden ver ahí? ¿Se puede Sí, ver? sí, muy bien, y se está oyendo muy bien. Adelante. Ahora comienza a compartir de nuevo la imagen, porque ya yo Ok, retiré la nuestra. ok, a ver. Estamos, Ahí pueden ver, ¿pueden Todavía verlo? no sale, no. Ok, Puede intentar todavía. sí, a ver. Ahí tampoco le ha salido todavía. No, no. Si quiere, intente de nuevo, entre y Voy, a ver. sí. Muy bien, ya bien presentada. Muchísimas gracias, doctor Restituyo, por la invitación. Para mí es un honor de verdad que me haya tomado en cuenta. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Saludos. Como el doctor bien dijo, pues yo soy cirujana plástica en República Dominicana. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco, bueno, que de poco se habla, se puede decir, que es de las complicaciones más frecuentes en cirugía plástica. Y bueno, si decimos complicaciones más frecuentes, pues es lo que vemos más, lo que vemos a menudo, ¿no? Que podemos ver con mayor frecuencia y creo que es de interés para todos. Sin embargo, hablar de complicaciones generales es un tema bastante extenso, pero hoy yo quiero hacerlo un poco que se pueda entender, que podamos prestar atención en lo que en realidad importa en cirugía plástica, porque esto es una tendencia mundial. Entonces, pues, si bien sabemos que la cirugía plástica, pues ya una rama de la cirugía, de la medicina y de la cirugía específicamente, que se encarga, que tiene como objetivo restaurar las funciones y mejorar el aspecto físico del cuerpo humano. Y para esto la cirugía plástica se dividió en cirugía reconstructiva y cirugía estética. La cirugía reconstructiva, que por su parte se encarga de restaurar o reconstruir, pueden ser anomalías congénitas, anomalías posteriores a traumas, posteriores secuelas de cáncer, es decir, devolver funciones. Por su parte, la cirugía estética suele ser de modificar o moldear la forma del, ya el aspecto físico del, pues, del área en cuestión. En cirugía plástica, nosotros tenemos una gran pues, desventaja en el tema de que se considera que la cirugía plástica es una especialidad casi fuera de la medicina. A veces se dice que casi fuera de la medicina, sin embargo, cabe resaltar que los cirujanos plásticos deben ser profesionales bien formados, porque deben ser cirugías seguras. Nosotros trabajamos con pacientes sanos, pacientes que llegan o que deben entrar a cirugía en buen estado de salud, como vamos a ver más adelante. Pero en los últimos años existe una obsesión por la cirugía hemos sustituido los ejercicios, digo hemos porque pues es una tendencia en todo, sobre todo en los más jóvenes, sustituir el ejercicio, las recomendaciones dietéticas por someterse a procedimientos estéticos en sí. Sabiendo nosotros que, por ejemplo, una cirugía plástica no puede sustituir los beneficios del gimnasio, los beneficios de una dieta balanceada. Eh, para esto, pues bien, las cirugías que nosotros más realizamos en el mundo, en el 2019 se decía que las cirugías que más se realizaban eran la cirugía de senos, seguida de la liposucción, cirugía de párpados, abdominoplastía. En mi experiencia y en lo que yo estuve, por ejemplo, en México, que Jalisco, que tiene más de 8 millones de habitantes, y que nosotros operábamos 100 pacientes a la semana, o sea, el hospital operaba 100 pacientes a la semana más o menos. Entonces ahí nosotros teníamos, y bueno, y actualmente también puedo comprobarlo, que los mayores procedimientos que se realizan, por ejemplo, en los pacientes jóvenes tenemos la lipoescultura,
las abdominoplastías, los aumentos de senos, y bueno, ya a eso le siguen los procedimientos faciales. Antes de yo hablar de complicaciones, me gustaría hablar un poco de la seguridad en cirugía plástica. Y cuando digo seguridad, pues me refiero a cuáles cosas nosotros estamos haciendo o debemos hacer como cirujanos plásticos para garantizar que el paciente que llega a nuestras manos, ¿verdad? Tenga regrese sano otra vez. Entonces, es un tema complejo hablar de seguridad, pues porque a pesar de que tengamos las técnicas bien depuradas, experiencia, no estamos exentos de las complicaciones. Y pues se dice que hay un triángulo que sería del paciente bien informado, un cirujano certificado y un centro de salud que esté autorizado. Y para esto, pues también se le agrega pues la formación del cirujano. Fíjense que tenemos que ser médicos generales, luego 4 años de cirugía general, en realidad ya se exigen 3, y 4 años de cirugía plástica. Entonces vemos que es muy común que la cirugía plástica o las cirugías estéticas se realizan por enfermeras, por ginecólogos, médicos generales, incluso personal que no son ni siquiera del personal de salud, lo que hace que la mortalidad o la tasa de complicaciones en cirugía plástica se muestre alta. En Norteamérica, en Europa, en estudios recientes, pues muestran una mortalidad en liposucción de 1 en cada 5.000 procedimientos. Para mí eso es bastante mucho, porque se hacen muchos procedimientos realmente en el mundo al día. Y 1 entre cada 3.500 en abdominoplastía o en cirugías combinadas. Comparando con una mortalidad de 1 en cada 100.000 en pacientes, se dice con ASA 1, es decir, que tengan bajo riesgo, eso por la Asociación Americana de Anestesiología, ¿verdad? La clasificación de, de pacientes de riesgo quirúrgicos de anestesiología. Pero ¿quiénes son los candidatos ideales para yo ofrecer una cirugía plástica? Bueno, se dice que el paciente debe tener un estilo de vida saludable, debe hacer ejercicios de manera regular, una dieta balanceada, un índice de masa corporal menor de 30, debe tener un peso estable por lo menos 3 meses, no embarazada, expectativas realistas, es decir, que el paciente sepa, o sea, que lo que le vamos a hacer es una modificación, no que se va a hacer, no que lo vamos a cambiar a otra persona, no comorbilidades, pero aquí las comorbilidades sí se pueden operar pacientes con algunas comorbilidades siempre y cuando estén controladas, partiendo de algunos criterios. Dígase hipertensión, diabetes, enfermedades tiroideas. Una contraindicación para realizar un procedimiento estético o en el que por lo menos los cirujanos plásticos, yo sé que la mayoría en los pacientes con lupus eritematoso sistémico o alguna enfermedad tromboembólica anterior, etcétera. También tenemos que los pacientes deben tener una hemoglobina mayor o igual a 12.5 para someterse a un procedimiento. Y en cirugía plástica, el doctor está hablando de investigación, pero en cirugía plástica yo siento como he ido por muchos países, me gusta revisar muchos artículos, siempre que voy a buscar algo de alguna información, trato de buscar los artículos más actualizados. Sin embargo, nos cuesta encontrar estudios, ¿verdad? Nos cuesta encontrar documentación, sobre todo cuando hablamos de complicaciones, porque nadie quiere documentar sus complicaciones, porque como la cirugía plástica se ve como no se ve como que yo diga, ay, yo soy neumóloga, yo soy cardióloga, llegan 3 infartos a la semana, no es lo mismo que el cirujano diga, se infectan de cada 10, se infectan 2, o sea, es más complejo. Y vemos que sí hay algunos artículos que hablan de la disminución de riesgo y que hacen algunas recomendaciones, como por ejemplo ese artículo en Colombia que se realizó sobre la disminución fue un artículo del 2018, para mí debería ser un artículo más reciente. Hablan que los pacientes que tienen mayores factores de riesgo son ASA 3 o mayor, un Caprini mayor de 6, IMC mayor de 30, cirugías mayores previas, una hemoglobina glucosilada mayor de 6.2 en los pacientes diabéticos, enfermedades renales, cáncer, anticonceptivos orales, aumenta el riesgo, y el tabaquismo.
Pero como todos sabemos, pues la seguridad en cirugía y en cualquier especialidad quirúrgica inicia desde la entrevista, desde que empezamos a hacer un buen interrogatorio. Yo como cirujana plástica me gusta siempre, o sea, tengo unos formularios en lo que es imprescindibles tener toda la información del paciente, todos sus antecedentes, de las patologías asociadas, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna enfermedad renal, las enfermedades hepáticas, si usa algún medicamento fijo o que usa habitual, si el paciente fuma, si usa drogas, todas esas cosas nosotros tomamos en cuenta para nosotros estratificar riesgo. Pero también los cirujanos, bueno, tenemos el deber o tenemos un equipo que trabaja con nosotros, como por ejemplo, antes de todo procedimiento, independientemente de la edad, porque, por ejemplo, en México, donde yo me formé, los pacientes que se hacían evaluación cardiovascular solamente eran los mayores de 35 años. Los de 35 años abajo no se realizaban evaluación. Aquí en República Dominicana, pues nosotros le hacemos evaluación cardiovascular a todos los pacientes. También aquí lo ve el neumólogo, el nutriólogo, psicólogo y o psiquiatra, anestesiología y algunas otras especialidades, por ejemplo, hematólogos, endocrinólogos, dependiendo si el paciente tiene alguna condición que lo amerite. Todo paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico se le realiza, pues obviamente su electrocardiograma, una espirometría a todos, al menos yo lo hago. Se le hace un Doppler venoso a todo. El ecocardiograma no se le realiza a todas las pacientes. Ya esa parte uno la deja de que el cardiólogo, pues, decida si es necesario hacer un ecocardiograma. Sin embargo, si yo tengo una paciente que yo hago mucho lifting facial, que tiene más de 50 años, pues yo sí le hago un eco. También hacemos la radiografía de toras, algunas pacientes tienen criterios o dependiendo se hacen tomografías y analíticas de sangre que incluyen el perfil hormonal, el perfil nutricional, como es los depósitos de hierros, tenemos que ver la parte tiroidea de las pacientes, la parte de la insulina, la hemoglobina glucosilada, porque aunque idealmente los pacientes deben llegar con un IMC menor de 30, pues la mayoría de pacientes están en sobrepeso. Todos los pacientes, la mayoría que nosotros operamos, pues están en sobrepeso. Unos pocos o una menor proporción están en un IMC de 26, 27. Sí es cierto que el sobrepeso, se dice que un 98% de los pacientes que se complican por algo están en sobrepeso. Entonces son pacientes que nosotros debemos tratar de valorar de si realmente ese paciente necesita califica para esa cirugía, porque necesitar no, se puede decir en cirugías estéticas casi, a menos que sea cirugía reconstructiva. Y bueno, nosotros tomamos medidas generales antisépticas antes de operar un paciente. Por ejemplo, las pacientes deben bañarse 3 días con clorexidina. Se le indica a la paciente que se bañen con clorexidina de pelo a pies, que se dejen la clorexidina 5 minutos, que no usen no se auxilien para, eh, ¿qué será? Tallarse la piel con nada para no levantar bacterias de la flora o alterar la flora. Y también se suspende el tabaco 4 semanas antes. Si el paciente va a viajar en avión, pues se recomienda que llegue 72 horas antes del procedimiento y que si va a viajar 14 días después. Entonces, en cuanto a las medidas de seguridad dentro del quirófano, porque esto es una secuencia y estoy mencionando todo esto para que nosotros veamos que todo eso se debe hacer, si el cirujano está preparado, se hace, porque pues yo sé que lo hacemos en los cirujanos que tenemos la responsabilidad de mantener la seguridad en nuestro paciente, ¿verdad? Usar medias antiembólicas, bombas neumáticas. Yo tengo 8 bombas neumáticas porque se la dejo a las pacientes 24 horas y yo opero tanto en La Vega como en Santo Domingo, entonces tengo 4 bombas en Santo Domingo, 4 bombas en La Vega. También precalentar las soluciones, las mantas térmicas que muchas veces
la parte del monitoreo de la temperatura es muy subestimado en los quirófanos, porque muchas veces el cirujano, el ayudante, no, porque yo, o sea, tenemos calor. No, la prioridad es el paciente y se sabe que aumenta el riesgo de sangrado más de un 30 a un 50% más si el paciente baja 1,5 grados de temperatura. Entonces, debemos tratar de mantener la temperatura intraoperatoria. Yo, por mi parte, soy muy cuidadosa con eso. Y, obviamente, la profilaxis antibiótica, que se recomienda, hay muchas guías que dicen, dicen que una hora antes. Cuando yo estaba en cirugía general, un artículo decía que justo antes de la incisión. Actualmente decimos que 30 minutos antes de iniciar el procedimiento. Entonces, cuando hablamos ya del tema de complicaciones per se, cirugía plástica inmediatamente ocurre una catástrofe, pues podemos ver que en todas las portadas de los periódicos mundialmente se sabe que ocurrió una muerte, que ocurrió una complicación. Entonces, para nosotros manejar complicaciones, identificar complicaciones, debemos hacer, para prevenir, debemos hacer todo lo que comenté anteriormente, pero debemos también conocer cuáles son esas complicaciones que se pueden presentar, cuáles son las más temidas y cuáles son y con qué frecuencia, ¿verdad? Ocurren. Si bien mundialmente la literatura acepta, la literatura mundial habla de las enfermedades tromboembólicas, específicamente el tromboembolismo pulmonar, que es la causa número 1 de muerte, no solo en cirugía plástica, sino también en cirugía general, cirugía oncológica, cirugía ginecológicas, ortopédica, es la segunda causa de muerte en los pacientes hospitalizados y la tercera causa en mujeres embarazadas, en pacientes embarazadas. Un tromboembolismo pulmonar, pues lo primero que nosotros pues hacemos es estratificar los riesgos que tiene ese paciente para presentar un tromboembolismo. Lamentablemente en cirugía plástica nosotros no tenemos una escala totalmente dirigida. Se han creado algunos cruces de variables con la escala de la escala de Caprini, porque si leemos, o sea, o revisamos la escala de Caprini, pues ahí no habla del viaje prolongado, de cirugías combinadas, nada de eso que puede aumentar el riesgo de mantener, de aumentar, o sea, que el paciente está en éxtasis venosa, aumentar por tanto el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Este tromboembolismo pudiera iniciar simplemente como una trombosis venosa profunda en la pierna, que el paciente puede iniciar con un dolor en la pantorrilla, y se dice que un 20% de esas trombosis venosa profundas van a llegar a las venas proximales y un 50% va a terminar en un tromboembolismo pulmonar. La frecuencia que puede ocurrir un tromboembolismo pulmonar registrado en la literatura es de 0 a un 27% en las cirugías de cabeza y cuello. Lipoescultura, 0,4 a un 3%. Vemos que baja realmente, relativamente baja, pues se puede decir, ¿verdad? Abdominoplastía, combinada con otros procedimientos, un 0,2 a un 9,3%. En estas pacientes pueden tener un tromboembolismo pulmonar, una mortalidad inmediata en un 10%, y solo un 5% llega a tener a mediano plazo, pueden morir. Yo digo en mi opinión personal, porque sí he visto tromboembolismo, he tenido 2 pacientes con tromboembolismo pulmonar y creo que fue una experiencia muy grata, me sentí bien conmigo misma, porque creo que leer mucho, estudiar, prepararme me ayudó a que yo pudiera identificar inmediatamente el cuadro, o sea, hacer un diagnóstico diferencial. No, la paciente no es asmática, la paciente no tiene anemia, la paciente está desaturando, la paciente está taquicárdica, la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, a pesar de utilizar todas las medidas de seguridad. Entonces, podemos ver, se dice que el mayor riesgo de que se presente un tromboembolismo ocurre entre el tercer al séptimo día. En mi caso, yo pude verlo al segundo día y al cuarto día, en 2 pacientes que solamente he tenido, gracias a Dios.
Sin embargo, se dice que las primeras 2 semanas mantienen un riesgo muy elevado de presentar tromboembolismo pulmonar. Nosotros por eso mantenemos esas 2 semanas, esos 14, 15 días a las pacientes con anticoagulación, con sus medias, con deambulación, que es lo que parte de lo que nosotros utilizamos para prevenirlo, ¿verdad? Colocar la bomba de presión neumática intermitente hasta que el paciente inicie deambulación, la deambulación temprana, enoxaparina antes de las 6 horas postoperatoria. Se debe dejar el tabú de que utilizar anticoagulantes a dosis profiláctica aumenta el riesgo de sangrado. Eso no está comprobado. Se ha demostrado que es seguro utilizar heparina de bajo peso molecular, es decir, enoxaparina, que es la que nosotros utilizamos de manera segura. Y obviamente, pues yo entiendo que cualquier cirujano puede preferir un sangrado a ambos son malos, pero sangre se repone con sangre, pero el tromboembolismo pulmonar sería más difícil, ¿verdad? O puede terminar en un desenlace fatal. También se recomienda mantener una hidratación adecuada y obviamente pues tomar en cuenta los factores de riesgo. Como digo, el Caprini no es el mejor para nosotros determinar o predecir si el paciente va a hacer un tromboembolismo pulmonar, pero sí nos auxiliamos de él y le sumamos los viajes en avión, los pacientes diabéticos, las cirugías combinadas, es decir, el trauma, el uso de anticonceptivos, entre otras. Otra causa de mortalidad que no es frecuente en cirugía plástica, pero que sí es como una controversia entre nosotros, porque creo que mundialmente en los demás médicos creo que no se habla tanto del embolismo graso masivo como hablamos nosotros los cirujanos plásticos entre nosotros. ¿Qué ocurre con el embolismo graso? Porque nosotros tenemos una probabilidad de que ocurre con poca frecuencia, pero con la infiltración de grasa en glúteo, si se infiltra grasa dentro del músculo, se ha demostrado que puede presentarse un embolismo graso masivo. La mortalidad de una embolia grasa pues es mayor a un 80%, a un 87%. No tiene un tratamiento específico, son medidas generales. Se dice que tal vez una máquina de circulación extracorpórea para poder salvar el paciente. Y como le comenté, se asocia a la lipoinyección glútea. La prevención, pues aquí sí nosotros estamos prácticamente que nos debemos auxiliar de una buena técnica quirúrgica al momento de infiltrar la grasa en glúteos, de ser prudente, porque realmente no existe nada específico como podemos hacer con el tromboembolismo, que podemos utilizar anticoagulantes, media, bombas. En este caso, simplemente es una buena técnica quirúrgica. También actualmente podemos utilizar ultrasonido para la infiltración grasa, que eso ayuda a que sea mucho más seguro para nosotros conocer en qué plano se va a hacer la infiltración de la grasa que colocamos en glúteo. Pero de las complicaciones más frecuentes que nosotros podemos tener son los sangrados. Y esto ha aumentado mucho en nuestro escenario porque nos llegan muchos pacientes que utilizan, eh, por ejemplo, utilizan cardioaspirina a pesar de que se suspende una semana antes. También pacientes que usan suplementos que se ha demostrado que aumentan el riesgo de sangrado o que actúan como antiagregante plaquetario, como es la vitamina E, ginkgo biloba, el omega 3 y por supuesto los AINES. Entonces, esto favorece a la formación de hematomas, que en algunas ocasiones es necesario reintervenir a pacientes en cirugía plástica. Y los hematomas se pueden ver con más frecuencia de lo que nosotros parecemos. No hay reporte casi de la incidencia de hematomas, se puede decir, o de qué tanto ocurren, ¿verdad? O que sería mejor bien prevalencia, ¿no? En términos de investigación, porque de verdad que buscando los hematomas se reportan con poca frecuencia. Por su parte, están las que sí son más frecuentes, que son las infecciones y la que yo creo que manejamos eh, todos los médicos, se puede decir, son las infecciones.
Las infecciones en cirugía plástica dependen mucho empiezan con la prevención, ¿verdad? Dependen mucho de de la técnica quirúrgica, pero de la técnica, la asepsia y antisepsia que se utilizó en el quirófano, del instrumental quirúrgico, si está bien esterilizado, eh, también de los quirófanos que sean quirófanos que de verdad estén divididos como deben estar los quirófanos en la parte de asepsia y antisepsia. Y depende mucho también del manejo postquirúrgico de las pacientes, es decir, el cuidado de las heridas. Actualmente ya no se dice infección de heridas. Desde 1992 nosotros hablamos de infección del sitio quirúrgico y es un término que se incorporó para poder abarcar todas las áreas que fueron manipuladas durante el procedimiento. Y así incluye también todas las áreas que están, por ejemplo, si en el caso de que fuera una cirugía abdominal, ya en este caso no cirugía estética, si entramos a órgano, todo lo que fue manipulado es una infección del sitio quirúrgico. Como cirujana plástica, pues nosotros vemos que podemos tener celulitis infecciosa extensa de áreas que fueron manipuladas en lipoescultura. También podemos tener abscesos glúteos. Esto no es tan frecuente, pero sí depende mucho porque, por ejemplo, el glúteo no tiene una herida abierta. Si el glúteo se contaminó, puede ser el puerto de entrada por donde se introdujo la grasa o pudo haberse contaminado en el mismo procedimiento. Se estima que se desarrollan entre un 1.9% al 2.7% de los pacientes quirúrgicos. Yo puedo hablar en mi experiencia que las infecciones son muy pocas, o sea, es muy baja, con todas las medidas preventivas, es muy baja la incidencia de infecciones. Otras complicaciones es la formación de seromas, esto es más común, eso es en procedimientos de lipoescultura, abdominoplastía, en pacientes sobre todo que están en sobrepeso o donde quiera que exista un espacio muerto, puede haber una acumulación de líquido, de linfa, pero esto es una complicación benigna que simplemente nosotros lo que hacemos es extraerlo. Aquí la dificultad ocurre cuando el paciente, por ejemplo, que se van de aquí, de República Dominicana, van a Estados Unidos, a veces no contamos con que la va a recibir un personal que pueda hacer el procedimiento de aspirar a la paciente. Y muchas veces, pues ahí sí empiezan a complicarse un poquito con fibrosis, se extiende muy lento el proceso de la recuperación. Pero también tenemos otras complicaciones que son temidas, como son las quemaduras en la piel. Las quemaduras en la piel en cirugía plástica pueden darse. Precisamente yo siempre voy a decir que la causa número uno es la cánula de la liposucción. La faja pueden quemar, y sí es cierto que queman, pero es una piel que está de buena calidad, que tiene buena irrigación, que el cirujano tuvo prudencia haciendo la liposucción, pues es muy difícil que la faja le vaya a provocar un trauma. Sin embargo, puede ocurrir. Y como vemos en la imagen, los pacientes pueden llegar a tener necrosis, incluso fascitis necrotizante. Imagínense ustedes un paciente que salió a buscar un resultado estético y termina en esa condición, o sea, es catastrófico. También en cirugía plástica podemos tener perforaciones a órganos. Esto sí ya es un tema un poquito más delicado porque yo siempre digo que esos tipos de complicaciones se reportan muy poco y sí pueden ocurrir y ocurren. Y por supuesto, pues la muerte. Ya otro tipo de complicaciones que son menos frecuentes, eh, pudiéramos hablar de irregularidades en la piel, por ejemplo, como se ve en la imagen, irregularidades que hayan irregularidades por la cánula, fibrosis, resultados no deseados, una cicatriz hipertrófica, queloide, que se pueden hablar de complicaciones, pero que no van a comprometer la vida del paciente. Entonces, ya para terminar, mi recomendación es que siempre que vayamos a elegir un cirujano plástico o que se vaya a realizar cualquier procedimiento estético, tomar en cuenta todas las medidas preventivas que debemos tener,
además de una buena evaluación del paciente. Yo creo que son los pilares para nosotros tener un buen pronóstico, buenos resultados y seguros. Entonces, hasta aquí mi presentación. No quise abarcar mucho porque es un poco, el tema es un poco agotador y entiendo que pueden surgir más preguntas que quizás puedo contestar porque existen muchas inquietudes. Muy bien, muy bien. Quedó muy bien, excelente, doctora. Muchas gracias, doctora Núñez. Muchas Ah, gracias, excelente presentación. sí, sí. Abrimos, pueden levantar su mano para hacer comentarios, sugerencias. Doctor Ramón Paulino, adelante. Sí, buenas Necotestra, noches. buenas Sí, noches. buenas noches. Buenas noches para todo, doctora Fernanda. Felicidades, tremenda exposición. Yo tengo dos Gracias. preguntas. Yo tengo Ajá. dos preguntas que me castigan por dentro. Muchas Sí. veces en Estados Unidos están pasando dos cosas, que los pacientes que se operan en República Dominicana allá no le están dando asistencia o de otro país, principalmente de República Dominicana. Y otra pregunta es, en cuanto a eso, ¿qué están haciendo los cirujanos y qué está haciendo la sociedad? Y la otra pregunta es, hay complicaciones que son a largo plazo que son como el queloide y que es la causa más común que a mí me llega en la consulta. En este caso, ¿qué usted me recomendaría, doctora? Y muchísimas gracias. Muy bien, Gracias, sí, doctora. mira, tus dos preguntas, primero voy a contestar la primera. Es cierto que en Estados Unidos casi no quieren recibir las pacientes que se operan de cirugía estética. La sociedad dominicana entiendo que no tiene injerencia en las prácticas como en tomar decisiones, porque, pues imagínense, es difícil que la sociedad dominicana diga no, porque necesitamos que las pacientes que se operan en República Dominicana la vayan a recibir allá. Lo que yo hago en lo personal es exigirle a las pacientes que se deben ir, bueno, se deben ir en casi, se pueden, sanas, ¿verdad? Y Sí, nosotros le damos asistencia desde aquí. Yo tengo algunos médicos allá también que nos ayudan con la indicación de antibióticos si es necesario, que en pocos casos realmente, por lo menos en mi caso, no me sucede tanto. Pero sí me pasó con una paciente con una celulitis y yo le dije, no, por si no, yo te compro el vuelo, si no se puede, para que te regreses y yo resolverlo, ¿verdad? sí. Pero entiendo que quisiéramos nosotros tener y contar con el apoyo de la comunidad de médicos latinos y que nos pudieran apoyar con eso. No sé, quizás que hubieran alguna, por lo menos yo agradecería que ustedes que están allá me digan, mira, en New York tenemos, tú puedes enviar a la paciente aquí que nosotros le vamos a dar asistencia. Porque yo tengo algunos médicos que le escribo y le digo, mira, te voy a enviarte al paciente para que me la reciba y me le revise esto, me le indique un hemograma y así. Con Sí, relación generalmente, doctora, con perdón de la interrupción, generalmente así como usted lo dice, hay otros cirujanos plásticos que lo hacen así, establecen una relación de trabajo con algunos médicos que ya tienen su práctica y sobre todo que son relacionados a medicina, relacionados a la cirugía y lo hacen y le dan seguimiento. Exacto. Y con Sí, relación a la segunda pregunta de las cicatrices queloides y cicatrices hipertróficas, porque hay una gran diferencia entre si es una cicatriz hipertrófica o es una cicatriz queloide. Hipertrofia es cuando la cicatriz, por ejemplo, está engrosada, pero no sobrepasa los bordes de la herida. Solamente vemos que es una herida gruesa lineal. Ahora, cuando es queloide, no sobrepasa los bordes de la cicatriz, o sea, se deforman. Y para el manejo de eso, que es muy importante, mira, lo primero es que si el paciente tenía antecedentes de de tener un queloide, yo como cirujana puedo, lo que más efectivo, lo que más funciona es utilizar triamcinolona en el transquirúrgico, o sea, justo después que yo hago la incisión, que termino, poner triamcinolona en el transquirúrgico. Ahora, si ya el paciente no sabía que iba a tener una cicatriz patológica, que iba a ser un queloide, y llega, por ejemplo, donde usted, que es médico, aquí el manejo, primero es no apresurarnos a hacer infiltraciones, ¿verdad?, de esteroide. Directamente. Tenemos que ver primero si es una hipertrofia o es un queloide. Si yo digo que es una hipertrofia, yo puedo auxiliarme de bandas de silicón, que funcionan muy bien. Se deben colocar 24 horas por 3 a 6 meses. Los geles de silicón, que también se deben utilizar 2 veces al día. Y se dice
que el mecanismo por el que estos geles y esta banda de silicón actúan es que los queratinocitos no pueden evaporar agua, se mueren y no pueden producir tanto colágeno y por tanto la cicatriz se adelgaza. Ahora, si es una cicatriz queloide, podemos utilizar las bandas de silicón, ¿verdad? Los geles de silicón y la infiltración de triamcinolona, a mí me gusta el 40%, yo la diluyo en un cc de lidocaína, se le aplica la dosis que se van a aplicar, va a depender de cómo evolucione la paciente. Y las dosis no deben ser antes de las 3 semanas, entre una y otra. Una dosis ahora, una dosis a las 3 semanas, vuelve y se repite la dosis de triamcinolona, porque muchas veces la triamcinolona puede provocar atrofia. Algo importante también es que las heridas tardan más de 6 meses en remodelarse. Después que las heridas cicatrizan y ya empieza una etapa que es reparadora, de remodelación, ¿verdad? Que esa es una de las etapas de la cicatrización y a veces va a ser normal que las cicatrices, yo le digo a la paciente que se van a poner oscuras, que se van a poner un poco gruesas, pero que luego ya van a buscar el color de la piel, aún sin utilizar cremas despigmentantes. Pero con relación a los queloides, esa es mi recomendación. Geles de silicón, y si tienen la posibilidad de infiltrar esteroide, la triamcinolona al 40%, en periodos de 3 semanas. Y ya obviamente los que son quirúrgicos, cuando ya no son muy grandes o no ceden. Sin embargo, a todos nosotros le ponemos triamcinolonas previo, incluso a si lo vamos a operar y decimos, no, ese queloide hay que quitarlo. Se le infiltra triamcinolona, la base es más fácil de manejar para nosotros poder cerrar otra vez. Y obviamente en ese transquirúrgico hay que infiltrar triamcinolona porque si no, el queloide va a volver y vuelve peor. Muy bien. Muchísimas ¿Alguien más? gracias, doctora. Sí, gracias. Gracias, doctor Paulino. ¿Alguien más? ¿Comentario o pregunta o aporte? Tiene una pregunta en el chat de Mardilin. Ok. Vamos, léala, doctor. Dice, Usted que tiene buena vista. me pregunta, ¿una paciente con historial de trombosis venosa en pierna puede hacerse una cirugía? En verdad, yo no la opero, pero las guías dicen que sí, que se pueden operar. Yo no la operaría porque a menos que la paciente, ¿verdad?, tuviera un filtro de la vena cava, un filtro ya colocado en la vena cava, que yo sé que hay criterios para colocar un filtro en la vena cava, que si es recidivante, que si son trombos a Sí. repetición, pero yo no le recomendaría que se someta a un procedimiento estético, porque si ya ella hizo una trombosis venosa profunda, el riesgo de que la va a volver a hacer es alto. Y de tener un tromboembolismo pulmonar, yo diría que también partiendo de las estadísticas, ¿verdad? Tal vez una cirugía estética de pintarse la ceja y arreglarse. No, o vamos a suponer algo que sea con un periodo de tiempo de menor de 2 horas. Vamos a ponerle uno implante. Eso se puede hacer. Sí. Si la cirugía es menor a 2 horas, los riesgos son bajos, se puede decir. Son bajos, exactamente. Sí. Sí. El doctor Albert quería hacer un comentario. Sí. Doctor Méndez, adelante. Sí. Bueno, tremenda exposición. Yo era lo que estaba esperando un tipo de evento, de conferencia como esta, para hacer una pregunta. Realmente lo que dice el doctor Paulino tiene mucha razón. Aquí en Estados Unidos el comportamiento es muy diferente como en República Dominicana en cuanto a las cirugías plásticas y estéticas. Aquí se agotan otro tipo de protocolos porque simplemente son complicados. Realmente estas pacientes que vienen con un potencial de complicaciones aquí en Estados Unidos casi nunca quieren, bueno, tendría que tener una buena relación entre médicos cirujanos, tanto de allá con lo de aquí, para que los de aquí puedan asumir esa responsabilidad y darle seguimiento, principalmente por complicaciones infecciosas. Estas infecciones resistentes al tratamiento, a los antibióticos, es bien prolongado el posquirúrgico y bien costoso. Entonces la paciente que tiene que costear esa estadía y sale muy cara, sale hasta más caro que el mismo procedimiento quirúrgico. Entonces las complicaciones tienen que asumir el médico de aquí y casi nunca quieren entrar en esa. Eso es lo que yo he notado aquí. Por otro lado,
así como la doctora, por ejemplo, pide historia clínica muy bien completa, lo más completa posible, evaluaciones cardiovasculares, evaluaciones neumológicas, hematológicas, ¿sería prudente pedir una evaluación psicológica? Hago mi pregunta porque he notado que hay pacientes dominicanas que van a República Dominicana a hacer algún procedimiento, específicamente tanto de glúteo como de labios, y luego que lo hacen, entonces se sienten inconformes, a pesar de que la cirugía técnicamente queda bien, se sienten inconformes, se sienten incómodas, no llenan las expectativas. ¿Se cubren Sí, ustedes con una evaluación psicológica en este caso? yo sí. Yo sí tengo una psicóloga en mi consultorio. O sea, yo tengo una psicóloga y es obligatorio que la vea la psicóloga. Ella le hace unos test de depresión, test de personalidad y lo reporta y bueno, y te dice si la paciente está apta para operarse. Incluso yo tengo pacientes que se han suspendido cirugías por semanas, meses, hasta que tienen un tratamiento con psiquiatría, porque entonces cuando nosotros identificamos depresión en la paciente que necesita tratarse, la paciente tiene que tratarse, porque ella confunden esos episodios depresivos, lo quieren llenar con una cirugía. O sea, y ahí es que viene el arrepentimiento. Entonces, a veces son, por lo menos yo sí tengo mi psicóloga. Yo trabajo en una clínica en Santo Domingo que yo sugerí que allá hubiera un psicólogo, o sea, general, y pues no hay. Me dijeron que no, que porque muchas veces contraindicaban los pacientes y todo eso, pero yo sí la tengo porque me da mucha paz. Cuando yo opero a una paciente y yo le digo a la psicóloga, se llama Ana, yo le digo, mira, no operé a fulana y me dijeron que estaba llorando, que porque se le salió el tren, por ejemplo. Entonces, Ana, ¿dónde está? Una cita. Mira, ese es un procedimiento, porque yo misma como médico cirujana, yo me siento con la paciente y le digo, mira, esta cirugía, usted va a elegir operarse, son cirugías electivas, son terribles, no son tan bonitas como se ven en las redes, no son tan fáciles de sobrellevar. Entonces, aquí necesitamos una responsabilidad compartida, una responsabilidad del familiar, que me gusta mucho involucrar a los familiares. Yo estudio Derecho en UNIBE y lo hice prácticamente, básicamente, para conocer mucho, obviamente, derechos, deberes, pero sobre todo para yo saber, se puede decir, aunque yo no me vaya a defender yo misma, pero eso me ha ayudado mucho a involucrar a darle la responsabilidad a cada quien. Familiar, usted tiene la responsabilidad. O sea, a mí, yo le digo a las pacientes, me tienen que llamar, me pueden llamar 24 horas, la 1, la 2, las 3 de la mañana, no importa. Yo no le dejo eso a cargo a un asistente y yo opero muchas pacientes. Yo tengo 5 asistentes, pero pacientes que están operadas, familiar que tiene mi número y que siempre le digo, me llama a mí directo cuando entienda que necesita llamarme. Porque si bien es cierto que vamos a suponer, los cirujanos allá también tienen razón, por un lado, porque si yo envío una paciente con una complicación mayor y la paciente se le muere allá, pues la paciente puede decir a la familia que fue que la paciente no, que ya llegó caminando y que la dejaron morir allá, que le pusieron un medicamento y que se puso peor, cuando la paciente en realidad llegó en un estado mal. Estable Sí, dicen que o llegó mal. estable y que se complicó y en realidad no estaba, porque tenemos que dejar de formalizar, de que pensar que los hemogramas son los únicos predictores de infección. Un hemograma a mí me va a decir, ¿verdad? Que los glóbulos blancos están altos, pero el paciente puede estar en una sepsis y los glóbulos blancos bajando. Entonces, si yo no hago una procalcitonina, yo puedo estar dándole antibiótico a esa paciente, no se le quita la fiebre, no mejora nada, los glóbulos blancos, pero están bajando, está mejor, pero la paciente está empeorando. Entonces yo siento que allá en Estados Unidos se abstienen mucho de, un hemograma y como que, o sea, yo me siento impotente con la paciente, por ejemplo, que yo tuve. Yo dije, ay, no, porque ya hubiera estado aquí y con fiebre, una procalcitonina yo le hago si yo veo que no se me le ha quitado la fiebre con el tratamiento empírico. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Podría concluir, Así. déjeme concluir aquí con la Sí, adelante, doctor. participación. Realmente, si realmente, e incluso aquí los médicos, además de que piden, los médicos, los cirujanos plásticos y estéticos, además de que piden esa evaluación psicológica, que no proceden sin que eso venga,
también tienen una especie de imágenes virtuales donde le dicen a la paciente cómo va a quedar después de la cirugía plástica y si ella está conforme y de acuerdo con la imagen que le están mostrando. O sea, ya aquí se aplica lo que es prácticamente la inteligencia artificial, que ya esto es parte de nosotros, ya es parte del sistema de salud, está impregnado aquí con nosotros y virtualmente le presentan esa imagen. Si usted se va a hacer, por ejemplo, los labios, mire cómo te va a quedar. Si se va a hacer los glúteos, mire cómo va a quedar. Porque hay pacientes que quieren glúteo, pero entonces el glúteo que se hace no va acorde con sus pantorrillas, con sus mulos, y ahí viene entonces el problema. Y aquí es difícil, porque aquí camina la demanda por nada. Entonces los médicos se cubren y se cuidan mucho de eso, buscan el mínimo, la mínima excusa para que ellos estén claros de lo que van a hacer. Por eso quise hacer esa Aclaración. Ok. aclarando ahí. Y como no vi en las peticiones que usted pide, no vi la evaluación psicológica, por eso se la Sí, sí pregunté. está. Sí, yo se la puse. Ok. Psiquiátrica y psicológica. Fue que el doctor entró tarde, un poquito tarde. Ok, sí, yo le Sí, puse sí. sí, Gracias al psicológica, doctor Méndez. psiquiátrica. Y eso con relación a la parte de la inteligencia artificial, nosotros utilizamos una aplicación o algo que se creó en cirugía que es Crisalis, que para eso mismo, para hacer como una de cómo puede quedar la paciente, pero eso también es muy delicado, porque la paciente puede hacerse una idea, ¿verdad? De que sí, usted me prometió esto y no está. Porque yo entiendo, por ejemplo, en los glúteos, yo hago muchos glúteos y no todas las pacientes van a quedar eh, quizás como ella creen. Cuando yo siempre le digo, tú tienes una foto como tú deseas quedar. Si me la presentas, yo le digo, bueno, puedo hacer algo parecido. Y algunas yo le digo, no, definitivamente así tú no vas a quedar. No, eso sí no te- Sí, sí, que sí, así tiene que ser. claro. Doctora Gracias, Núñez, doctora. gracias, doctor Méndez. En su experiencia, complicaciones de larga duración en cirugía plástica con anestesia, ¿se contempla? ¿Usted tiene algún tipo de experiencia o es igual en cualquier otra cirugía? Con relación a la anestesia, Sí. bueno, ustedes saben que nosotros podemos utilizar tanto la anestesia general como la anestesia regional para hacer un procedimiento. Aquí en República Dominicana se utiliza mucho la anestesia regional. Este, complicaciones que yo he visto, incluso en pacientes mías, ha sido adormecimiento de los miembros inferiores por tiempo prolongado. O sea, donde el paciente tiene debilidad, que no pueda caminar, que hay que llevar la terapia, eso con el bloqueo. O sea, y ha sido, o sea, de largo lo máximo que la he visto es un mes. Pero sí he visto ese tipo de complicación. Con relación a la intoxicación por anestésico, ya casi no se utiliza, no se ocurre, porque nosotros utilizábamos una solución de Klein que lleva anestesia, pero en cirugía plástica, por lo menos nosotros la tenemos prohibido. Se sabe que la dosis segura que podemos utilizar de lidocaína es de 7 miligramos por kilogramo de peso si tiene epinefrina. Si la lidocaína no tiene adrenalina, se pueden usar 3 miligramos solamente por kilogramo de peso. ¿Por qué? Porque cuando la lidocaína tiene epinefrina, va a provocar una vasoconstricción que va a retrasar el paso de la lidocaína al torrente sanguíneo y por tanto me va a disminuir la probabilidad de que el paciente tenga un efecto adverso o una reacción al mismo medicamento, ¿verdad? O una complicación. Entonces, Sí. así se maneja, nos manejamos con eso desde el peso y utilizamos muy pocas ya soluciones de Klein. La solución solamente se le pone adrenalina a la solución salina y ya su Ok. anestesia regional o general. Pero alergia a la anestesia no, ya no se ve. No, Eso no existe. yo nunca he visto alergia a la anestesia Ok. y yo hago, pero con cirugía general, por ejemplo, la rinoplastía yo la hago con anestesia general. Me va muy bien, la frontoplastía también y algunos lifting faciales. Pero siento que la anestesia es segura aquí Ok. Sí. Está levantando la mano Jocelyn Rosero, en el Ecuador también, nutricionista. Adelante, Jocelyn. Buenas noches con todos. Tomando Buenas como noches. referencia, sí, yo tengo una consulta tomando como referencia el tema de la anestesia. Yo tengo una experiencia que comentar de una amiga que se realizó una hidrolipoclasia hace un par de años. Le habían calculado mal el peso con la dosis de la anestesia que tenían que colocarle y, o sea, las consecuencias que tuvo ella fue que su migraña exacerbó. No sé qué tiene que ver
eso, doctora, esa es mi duda, porque claro, le chequearon después, creo que fue unas 2 semanas después, porque ella ya tenía migraña, pero a las 2 semanas de la cirugía, su migraña le comentaron que exacerbó y empezó a tener presiones muy, muy altas. En realidad, mira, yo entiendo que es raro que ocurra una migraña, o por lo menos ya eso tendría que contestárselo un anestesiólogo. ¿Me escucha bien? Se oye bien, sí, Así que sí, sí. contestárselo un anestesiólogo si existe evidencia de que pudiera exacerbarse una migraña. Por eso, fíjate que en la hidrolipoclasia, que es un procedimiento ambulatorio que yo como cirujana no lo hago porque pues obviamente hacemos la cirugía ya per se, se infiltra una cantidad de lidocaína exagerada porque no se hace con un anestesiólogo al lado, que pudiera hacerse porque pudieran auxiliarse, ¿verdad? O pues, se hicieran en centros entrenados, centros que estén autorizados. Porque todo el que hace una hidrolipoclasia o sea, mire, el que hace una hidrolipoclasia fuera de un quirófano con las técnicas de asepsia y antisepsia, aunque no sea que vayan a hacer a suponer una lipo, las técnicas de asepsia y antisepsia son las mismas. Se va a introducir al cuerpo agujas, se va a introducir líquido, introducen una dosis altísima de lidocaína. Incluso hubo unos años en los que se prohibió la lidocaína, era porque habían muchas muertes que no se sabían se le atribuyó a la intoxicación por lidocaína. Pero que tenga un efecto adverso a largo plazo, por decir así, una migraña, yo nunca lo he escuchado, pero ya tendría un anestesiólogo que ver si existiría evidencia, si existiría esa posibilidad. Porque acuérdense que los medicamentos tienen una vida media y la lidocaína, su vida media Claro. realmente corta. Se dice Sí. que ese efecto, porque anteriormente se utilizaba Klein, porque se creía que la lidocaína duraba más de 8 horas y entonces se le infiltraba esa solución a las pacientes para ayudar con la analgesia postoperatoria, pero se demostró que no, que ya a las 4 horas la paciente tiene dolor. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre. Muy bien, Ah, ok, excelente. doctora, gracias. Gracias, Jocelyn. Excelente, gracias. Yo creo que solo ha llenado la expectativa la doctora, muy didáctica. Gracias, doctora Vegana, usted. Sí, yo soy de La Ah, Vega. perfecto, pues somos casi, porque yo voy casi toda la semana a La Vega. Es Estoy verdad. combinado ahí con la hija más chiquita que se casó con una vegana y mi mamá es vegana. Darle las gracias y una información, acabo de saber que República Dominicana le ganó a Venezuela y pasó a la final en la Serie del Caribe de ¿En béisbol. serio? 5-4. Excelente, Gracias. excelente. Doctora, terminamos aquí. Le agradecerle su participación y su gran esfuerzo, que yo sé que la semana pasada el grupo se quedó esperándolo y hoy participó a oír su interesante conferencia. Tuvo compromiso de cirugía a última hora, pero le agradecemos su presentación de hoy, que entendemos que fue muy completa. Gracias por Muchísimas venir. gracias de verdad por la invitación. Sí, Le sí. agradezco mucho y bueno, que órdenes. Así es. Muchas gracias a todos. Buenas noches a Gracias todos por el los Gracias, buenas conocimiento. participantes. Buenas Sí. noches, buenas noches. Buenas Bueno. noches. Hasta luego.